Entonces, para agradecer al grupo CTO que el día de hoy pues nos ofrece esta charla que dura aproximadamente unos 40 minutos. En realidad va a ser muy concisa y cuando tengamos unas dudas, por favor, preguntar que yo estaré acá pendiente para resolverlas. Listo. Entonces, como introducción, tener en cuenta de que los anticonceptivos, ninguno hasta el momento ha sido 100% efectivo. No hay ninguno en este momento, ni siquiera los métodos quirúrgicos, que uno pensaría que pues con operarse ya no hay ningún riesgo, pero en realidad no. Entonces, el único método 100% seguro va a ser siempre la abstinencia sexual, no hay ningún otro. Toda persona que tenga relaciones sexuales heterosexuales va a tener el riesgo de tener una concepción, ¿sí? Va a tener el riesgo de embarazarse. ¿Por qué? Así esté planificando, así esté operado, así tenga lo que tenga, pues la naturaleza lo que va a buscar es que siempre con el coito se va a buscar la fecundidad, se va a buscar que haya un nuevo ser y pues por eso sucede. Tener en cuenta que el término anticonceptivo es cualquier método que se utiliza con el fin de evitar el embarazo. Pues por esta época tenemos que los anticonceptivos son más farmacológicos, pero en realidad los anticonceptivos se habla de ellos desde antes de Cristo y épocas muy pasadas donde ya se utilizaban métodos anticonceptivos o se buscaba la manera de evitar el embarazo, ¿sí? Bien sea con el coitus interruptus, que es sacar el pene antes de la eyaculación, aplicando productos dentro de la vagina, utilizando intestinos de algunos animales como un condón natural que utilizaban en ese tiempo. Entonces siempre se ha buscado la manera de evitar el embarazo, incluso desde esos tiempos. Ahora pues es un poco más fácil porque tenemos muchos anticonceptivos, muchos para escoger, pero desde antes se veía de esta manera. ¿Cómo vamos a clasificar los anticonceptivos? Entonces, la gran variedad que tenemos en el momento los podemos clasificar de la siguiente manera. En cuanto al tipo, tenemos unos anticonceptivos de barrera que hacen es impedir el contacto entre el espermatozoide y el óvulo de la mujer. Los anticonceptivos hormonales que van a actuar en el ciclo hormonal de la mujer como tal, porque en realidad los anticonceptivos siempre se han hecho mucho en cuanto a la mujer. En el hombre en realidad tenemos muy poco y ahora que se esté comercializando únicamente el preservativo, la vasectomía, no tenemos más. En cuanto a las mujeres, sí tenemos muchos anticonceptivos y en realidad pues eso tiene que ver mucho con el machismo, pero en realidad hasta ahora es lo que tenemos y es lo que debemos usar. En realidad, seguramente no se han buscado desarrollar hasta ahora, entonces por eso es que no tenemos. Hay unos métodos naturales que tenemos que tener en cuenta de que hay muchas religiones, muchas creencias en las cuales consideran que el uso de anticonceptivos es como una especie de feticidio o una especie de aborto. Entonces, lo que hacen es utilizar unos métodos naturales. En la Biblia está escrito, por ejemplo, el coitus interruptus, en el cual se habla en un párrafo que sacar el pene antes de la eyaculación, eyacular en el suelo, que es un método que funciona muy poco, la verdad, pero pues se habla de él. Y tenemos unos métodos quirúrgicos. Los métodos quirúrgicos están en cuanto a los más efectivos, pero recuerden que les he dicho, no son 100% seguros. En las mujeres está el pomeroy, en los hombres está el hombre. El único método 100% seguro yo diría que sería la histerectomía, porque pues ahí ya no hay forma de que se cree un embarazo, que es cuando a la mujer le sacan el útero, pero en realidad no es un método anticonceptivo, sino que se saca por otras condiciones, como son miomatosis, como son malformaciones, como son cáncer de cuello uterino o cáncer de endometrio. La duración. En cuanto a la duración, tenemos que hay métodos anticonceptivos de efecto inmediato. En este podemos hablar, por ejemplo, de el anticonceptivo de emergencia que pues, se utiliza para que en ese momento no se dé el embarazo. Unos de acción corta tenemos por ejemplo los anovulatorios orales que son las tabletas, los inyectables también los puedes funcionar como de corta duración. Tenemos unos de larga duración en los cuales podemos incluir por ejemplo el dispositivo intrauterino que dura 5 o 10 años, el implante subdérmico que tenemos de 3 de 4 y de 5 años. Y en cuanto a los métodos definitivos están los métodos quirúrgicos. La efectividad, pues en la biografía que me basé, los clasificaban en métodos más eficaces, muy eficaces, de eficacia moderada y los métodos menos eficaces. Bueno, entonces vamos a iniciar.
Tenemos esta, que es pues es una imagen que les quise mostrar. Esto lo tengo yo en mi consultorio y es el cual yo le muestro a las pacientes cuando vamos a iniciar métodos anticonceptivos. Acá hablan también de la eficacia y describen cada uno de los métodos con porcentajes. Listo, entonces vemos que arriba están los métodos más efectivos, luego vienen los hormonales y por último están los naturales y los de barrera, que son los que menos funcionan en cuanto a evitar embarazo. ¿Sí? Esos porcentajes se refieren a evitar embarazo. Hay una escala que es la cual nos mide el índice de riesgo de embarazarse de una mujer cada año, que es el índice de PEAR. Este índice nos dice que cuántas mujeres al año se embarazan por cada 100 mujeres que utilizan el método. Listo. Entonces, en el primer escalón, el más efectivo que tenemos hasta el momento, según el índice de PEAR, es el implante subdérmico, lo que llamamos la pila o las varillitas que se ponen, que vienen una o dos varillas que se ponen en en el brazo acá de las mujeres. Es el método más efectivo que tenemos hasta el momento según dice PEAR. Después sigue la vasectomía, después viene el dispositivo intrauterino con hormona, después sigue el Pomeroy, que es la cirugía en mujeres, la T de cobre, las inyecciones, que acá está trimestral y mensual, métodos anticonceptivos orales, ¿sí? Y vemos cómo a través de, pues, a lo que va descendiendo, va aumentando el riesgo de embarazarse al año, ¿sí? Y dentro de los menos efectivos, pues están todos los que son naturales, ¿sí? Supositorios, esponjas vaginales, el coitus interruptus que les hablaba ahorita. ¿Listo? ¿Cómo se calcula esto? Pues esta formulita que tenemos acá es de la forma que se calcula. Cada método pues se le hace un estudio diferente, entonces el índice de PEAR puede variar un poco dependiendo de la bibliografía que tomemos, pero en realidad todos son muy similares y casi siempre siguen la misma secuencia, ¿sí? El implante siempre va a estar muy arriba, la base, los quirúrgicos y el dispositivo intrauterino siempre van a estar arriba. Y eso tiene una razón de ser, y es porque el índice de PEAR también cambia dependiendo el uso en el laboratorio y el uso diario o el uso en comunidad o el uso que le dan las personas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si una mujer va a planificar y le ponen el implante o le ponen el dispositivo intrauterino, la mujer tiene poco que influir en él, porque después de que se lo ponen, ella no tiene que acordarse de tomarse algo, no tiene que acordarse de que lo tiene ahí ni que lo debe usar. Solo está ahí y él funciona solo. Pero en cambio, si vamos a ver, por ejemplo, el inyectable o las píldoras anticonceptivas o los anovulatorios orales, ella tiene que acordarse cada día de tomarse la tableta y por lo general que sea a la misma hora cada día y que cuando la suspende después de 21 días, iniciarla otra vez a la semana, que no se le olvide. Entonces, el uso comunitario hace que varíe, ¿cierto? Al variar el uso comunitario, hace que el índice de PEAR pues cambie. Entonces, por eso es que generalmente los métodos que dependen del uso van a tener menos eficacia. Bueno, es muy importante que entendamos este esquema para poder entender cómo funcionan los anticonceptivos. Bueno, en este momento veo que hay 10 chats. Voy a mirar a ver qué hay, si hay algo que estén preguntando por acá. Bueno, por ahora no veo que hayan dudas. Nada, seguimos. Listo. Entonces, tenemos que entender el ciclo menstrual femenino para entender el uso de los anticonceptivos. Porque al inicio les dije que se utilizan más en mujeres y en realidad están ideados para las mujeres. A los hombres aún no tenemos nada. Entonces, hay dos hormonas muy importantes que tenemos que entender. Espera, yo pongo el punterito. Listo. Entonces, tenemos los progestágenos y los estrógenos. Estos son los que nos van a importar. Progestágenos y estrógenos. El ciclo menstrual funciona de la siguiente manera. Empieza el día 1, que es el día en que la mujer tiene su primer sangrado menstrual o el primer día en que sangra, ¿cierto? Este día le llega la menstruación, es el día 1 de la menstruación. A través de los días, ese día 1 de la menstruación va avanzando hasta que llegamos al día 14. Por lo general, a la mitad del ciclo, en el día 14, se da la ovulación. Quiere decir, este día la mujer se puede embarazar. Después de que se da la ovulación, llegamos hasta el día 28, donde si no se da un embarazo, si el óvulo no es fecundado por un espermatozoide, el ciclo termina y vuelve a iniciar. ¿Listo? Entonces, según basado, este ciclo menstrual se basa en los anticonceptivos. Entonces, tenemos que el primer efecto que hay en los anticonceptivos van a ser de que va a haber un efecto de los estrógenos, ¿cierto?
los estrógenos van a empezar a subir, nomás empieza el ciclo, y van a hacer que el endometrio se prepare para recibir un óvulo fecundado, ¿cierto? Entonces el endometrio empieza a engrosarse, a generar una capa más gruesa, para que cuando el óvulo quede fecundado se pueda alojar en el endometrio y de esa manera pues poder darle pues a un embrión y luego a un feto. Cuando él llega al día 14 y ve que no se fecundó ningún óvulo, que ningún óvulo llegó fecundado, él baja, ¿sí? Baja, 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 baja y deja de producir, deja de ser efecto el estrógeno y el endometrio pues ya deja de crecer. ¿Listo? Justo en ese momento, cuando el endometrio deja de crecer, el progestágeno, que es la otra hormona, la progesterona, empieza a subir, ¿sí? Porque también se está preparando para que haya un embarazo. Recuerden que la progesterona es la hormona del embarazo. Entonces, la progesterona empieza a subir creyendo que hubo una fecundación. Cuando llega, pues, más o menos acá al pico, ya se da cuenta de que en realidad no hubo ninguna fecundación y vuelve y cae. Y cuando cae, la progesterona genera que el endometrio se desprenda y empiece la mujer a sangrar. Y se prepara otra vez para el nuevo ciclo. ¿Listo? Es más o menos así, es como funciona el ciclo menstrual. Y de esta manera buscaron utilizar la progesterona y los estrógenos como método anticonceptivo para suprimir esto, ¿cierto? Entonces, los métodos anticonceptivos que tienen los dos hormonas suprimen lo que es la ovulación, suprimen que se dé el crecimiento del endometrio, suprimen que se ovule y que en el endometrio se aloje un óvulo y de esta manera evitar el embarazo. Estábamos hablando de que íbamos a hablar de los anticonceptivos de esta manera: los más eficaces, los muy eficaces, los eficaces y los menos eficaces. ¿Listo? Entonces vamos a centrar más que todo en estos dos, ¿sí? En estos dos. Y estos obviamente también los vamos a hablar, pero más que todo vamos a tratar en estos dos métodos. Entonces empezamos con los más eficaces. El implante subdérmico. ¿Listo? El implante subdérmico es una varilla como estas o dos como estas, dependiendo. Esta varilla es muy conocida, es el Implanón. Acá en Copes yo hablo de Colombia porque pues es lo que conozco, pero en muchos países debe funcionar de la siguiente manera, tal vez con un nombre diferente, pues el nombre comercial, porque en realidad el nombre genérico, que es etonorgestrel, va a ser siempre el mismo. Se pone una varilla siempre en la cara interna del brazo, no dominante. Si la mujer es derecha, se le pone el brazo izquierdo, y si es zurda, se le va a poner el brazo derecho. ¿Listo? Se pone una varilla que tiene una duración de 3 años, o se ponen dos que tienen una duración de 4 o 5 años, dependiendo el producto y la concentración hormonal que tenga. Es de los más efectivos. Se dice que la efectividad es del 0,05%, que en realidad esto daría un porcentaje de 5 por cada 10.000 mujeres que se pueden embarazar. Yo en realidad no conozco ninguna que se haya embarazado con este método hasta ahora, utilizándolo bien, ¿sí? Entonces, es de los más efectivos que hay. El mecanismo es hormonal. Este tiene progestágenos, solo progestágenos. Quiere decir que el progestágeno siempre está actuando sobre el ciclo menstrual que le mostraba anteriormente y por lo tanto el progestágeno no deja que crezca el endometrio. El endometrio lo mantiene siempre al ras, no lo deja crecer, por lo tanto el sangrado se puede suprimir. Entonces estas mujeres generalmente van a tener una amenorrea, que es que le va a tener una ausencia de la menstruación por varios meses. Pueden ser incluso por año o 2 años seguidos sin menstruación. Y es que así funciona el método. ¿Listo? Lo otro que puede ocurrir y que es algo muy molesto para las mujeres es que van a tener un spotting. ¿Sí? El spotting es un sangrado que no es abundante, en realidad es un manchado, pero es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo manchando, todo el tiempo manchando. Y eso pues les genera mucho disconfort porque tienen que usar protector todo el tiempo, porque no pueden disfrutar su vida sexual, porque no se pueden poner el bikini, no pueden ir a piscina. ¿Qué sucede? Este efecto de spotting generalmente se da en los primeros 3 a 6 meses. De ahí para adelante eso mejora. Se produce la menorrea o puede llegar a un ciclo menstrual normal. ¿Qué otros síntomas puede tener? Generalmente estos síntomas son los primeros 6 meses, ¿sí? Un aumento del peso, pero no porque el método genere aumento del peso, sino porque aumenta la ansiedad y la persona empieza a comer más. Cefalea también puede producir un dolor de cabeza que no es grave, pero sí es un poco molesto, entonces les puede generar más que todas las que sufren de migraña. Listo. Y la hipermenorrea, que es que sangran sangrados intermenstruales. La duración de 3, 4 o 5 años, dependiendo si es una varilla o dos. Las contraindicaciones generalmente son que tengan cáncer de mama. Recuerden que los cánceres de mama, algunos son hormona dependientes, entonces si le ponemos más hormonas a la mujer, pues va a tener más riesgo de que tenga cáncer de mama.
trastornos tromboembólicos, que yo haya tenido un trastorno tromboembólico, o tumores hepáticos. Listo. Ya quedamos claros en cuanto a este método. Es muy fácil de insertar. La inserción se realiza, si es esta marca, trae una pistolita. Esa pistolita se pone anestesia local y se inserta. Y en la realidad es muy fácil. Si son estas dos, viene una especie de catéter que es un poco grande para que puedan caber la varilla. Y siempre es con anestesia local, se inserta una varilla, luego se inserta la otra y van a quedar en una especie de V. ¿Sí? V, las dos varillitas. Continuamos acá. Pero miramos a ver el chat que no hayan preguntas. Mm, Bueno, dicen que qué tratamiento se puede usar para disminuir el spotting. Pues en realidad el spotting es un efecto esperado, entonces no se debería controlar sino después de los 6 meses. Bueno, seguimos con el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino, acá tenemos una imagen de dos dispositivos. Uno es la T de cobre y otro es una T que trae hormonas, ¿sí? Viene con hormonas. Entonces, tiene un efecto muy bueno los dos. Este libera levonorgestrel durante todo el tiempo, 20 miligramos diarios durante 5 años y este puede durar hasta 10 años. El porcentaje es de 0,2%, quiere decir que se pueden embarazar con la T de cobre 2 mujeres por cada 1000 que utilicen el método o con perdón, este es con el que tiene hormonas 2 por cada 1000 y el que no trae hormonas, que es la T de cobre, 8 por cada 1000. El mecanismo de acción que utiliza la T de cobre es que el cobre genera una especie de inflamación que impide que atraviesen los espermatozoides por ahí y además también es como un efecto espermicida, entonces no deja que los espermatozoides ingresen hasta las trompas y por lo tanto no deja fecundar el óvulo. También un efecto barrera, por lo mismo que les digo, y el efecto hormonal, pues de cuando trae el levonorgestrel, entonces va a producir que el moco se vuelva más viscoso, que el endometrio no crezca, y aparte de eso también podría tener un efecto anovulatorio, aunque cuando es solo de progestágenos no es tanto el efecto anovulatorio. Contraindicaciones con los dispositivos intrauterinos. Primero, no utilizar en trabajadoras sexuales, ¿sí? Las mujeres que sean trabajadoras sexuales no pueden utilizar métodos anticonceptivos que se alojen en el útero. ¿Por qué? Porque una trabajadora sexual va a tener más riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Bien sea vaginosis o bien sea cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Si esta enfermedad de transmisión sexual hay un cuerpo extraño, se van a alojar más fácilmente en este cuerpo extraño y pueden generar una enfermedad pélvica inflamatoria, una peritonitis, alguna otra inflamación. Entonces, trabajadoras sexuales, lo ideal es no ponerlo. No, pues tampoco sería contraindicación, pero lo ideal es no ponerlo en trabajadoras sexuales. Listo. Que tenga antecedentes de ETS, pues una paciente con antecedentes de ETS tampoco es una contraindicación, pero si ya tiene un ETS, lo ideal es decirle que no es el método ideal para ella. Listo. También que tengan malformaciones en el útero, malformación en el útero, útero bicorne, hace que el método no funcione bien porque no está la anatomía adecuada para él. O que tenga algo que deforme el útero, como los miomas, tampoco se puede utilizar. La T con medicamento, con levonorgestrel, se utiliza por 5 años y la T de cobre 10 años. Efectos no deseados, el principal es que aumenta los días de sangrado. Una mujer que use la T de cobre en la inserción, pues en realidad genera un dolor tipo cólico de menstruación durante aproximadamente una semana. Y después de eso, cada que le venga la menstruación, va a aumentar los días de sangrado. No significa que va a aumentar los cólicos o que va a tener una menstruación más dolorosa, no. Solo aumenta los días de sangrado. Quiere decir que si le llegaba el periodo por 4 días, sangraba 4 días, ahora puede sangrar 6 o puede sangrar una semana. Solo aumenta los días de sangrado. Listo. Pasamos a otro método. Y acá Ok, bueno, acá tenemos la forma de inserción. Entonces, esto se hace previa asepsia, ¿sí? Se limpia el cuello, se mide el cuello, qué fondo tiene para poder saber hasta dónde poner la T de cobre. Se inserta la T de cobre, se aloja y se abre de esta manera. Luego se saca y quedan unas guías, que son estas dos tiritas. Estas dos tiritas se cortan aquí al ras del cervix y son las que se hacen la comprobación a través de especuloscopia. Entonces es como una especie de citología, va, generalmente la enfermera jefe
Lo que hace es hacer hacer la especuloscopia y ver que estas guías estén dentro del útero, están saliendo del útero. Si están ahí, el DIU está bien insertado. Bueno, vamos con el método quirúrgico masculino, la vasectomía. La vasectomía lo que busca es aislar el testículo del conducto eyaculatorio, ¿sí? Lo que hace es cortar y de esta manera los espermatozoides no pueden llegar a través del pene hacia la vagina. Y entonces los aísla. Recuerden que el hombre tiene espermatozoides infinitos, ¿sí? El hombre produce y produce y produce espermatozoides. Las mujeres es diferente, las mujeres tienen unos óvulos determinados al nacer y si se le acaban, ya llegó a la menopausia y de esa manera se acabó su vida fértil. Los hombres es diferente, pues a través de la vida produce y produce y produce espermatozoides. También hay que tener en cuenta pues que si tiene más edad, pues el espermatozoide no va a ser tan buena calidad. Entonces por eso los hombres pueden tener hijos después de mucha edad y las mujeres pues generalmente después de los 55 años hasta pues incluso antes, después de los 45 hasta los 55 años se da la menopausia. La vasectomía tiene una efectividad de 0,15%, quiere decir que el riesgo de que produzca un embarazo es de 1,5 por cada 1000 operados. Yo creo que este rango es mucho mayor. Sí he visto muchas personas que dicen que se embarazan de personas con vasectomía. Lo que hacen es una sección del conducto deferente que va a través del conducto eyaculatorio para salir a través del pene, los espermatozoides. Eh, ¿qué contraindicaciones hay para realizarse pues, esta cirugía? Primero, pues que sea una persona que tenga infección de vías urinarias, porque si tiene una infección de la vía urinaria, pues no, lo ideal es que no se intervenga, o que tenga una infección en el periné. El periné es la zona entre los testículos y el ano, que es generalmente por donde se hace la cirugía o por donde se hace el corte para llegar hasta el conducto de frente. La duración, pues, es uno de los métodos definitivos. Definitivo me refiero a que después de que lo hagan ya no hay vuelta atrás, pero también hay métodos de recanalización, aunque los hombres utilizan más lo que es sacar los espermatozoides directamente del testículo y fecundar la mujer en caso de que una persona con vasectomía quiera volver a embarazar a alguien. Efectos no deseados en realidad son muy pocos, es una cirugía que es ambulatoria, es con anestesia local, la recuperación es prácticamente en 2 días ya la persona no siente nada y pues después de la cirugía sale caminando como si nada. Ojalá se hicieran más vasectomías que pomeroides, porque los pomeroides generan más incapacidad que las vasectomías. Listo, entonces sería muy bueno que se operaran los hombres en verdad más que las mujeres. Este es una de las cirugías para la vasectomía. Sabemos otro diferente antes de ser ligado y cortado y quemado. En realidad, esta persona generalmente están despiertos. Este paciente está despierto y esto es con anestesia local. Pomeroid. Esto es un método quirúrgico en mujeres. ¿Sí? Lo que llamamos el pomeroid es la ligadura de las trompas. Tiene una efectividad de 0,5% al año. Entonces vamos a volver a la imagen de atrás. Vean esto tan simple. O sea, esto se ve prácticamente ahí, está ahí el conducto deferente, solo es cortarlo y ya. Y vean qué difícil es acceder a una cirugía para cortar las trompas. O sea, son cirugías totalmente diferentes. Una es invasiva, la otra no es tan invasiva. ¿Sí? Una tiene una anatomía en la cual el cirujano se puede equivocar y cortar un ligamento, cortar otra cosa y que no sea una trompa. La mujer queda prácticamente sin operar, porque si le cortan la trompa y la otra no, pues igual queda fértil. Entonces, por eso tiene más porcentaje de fallos. Listo. Lo otro es que puede que el cirujano sea muy bueno y la opere muy bien. Recuerden que la naturaleza siempre va a buscar otra vez, volver otra vez a que se dé la fecundidad. Entonces, muchas veces quedan bien operadas, pero no se sabe en realidad cómo sucede. El óvulo busca la manera de salir de aquí y entrar acá. Y de esa manera se da un embarazo. Eh, el mecanismo de acción, pues es quirúrgico. Lo que hacen es cortar, quemar y ligar las trompas. Las contraindicaciones, pues cuando hay una mujer que haya tenido cirugías intraabdominales por una herida o porque se le hayan hecho algo antes, una peritonitis o algo, lo ideal es que no se haga esta cirugía porque la anatomía va a estar muy complicada para el cirujano, van a haber muchas adherencias y difícilmente va a poder acceder a las trompas. La duración es definitiva, aunque también, como les digo, hay métodos de recanalización
Y el efecto no deseado más, aparte, pues además de la incapacidad, el dolor, la cicatriz y todo eso, es que el riesgo de embarazos ectópicos es muy alto. ¿Por qué? Porque el óvulo sale de esta parte, queda aquí flotando, bien sea en la trompa o en el abdomen, y se da el embarazo acá. Y un embarazo por acá es un embarazo ectópico y eso es una urgencia quirúrgica. Entonces, el riesgo con esta cirugía es el riesgo de embarazos ectópicos. Son pocos, pero se puede dar. Seguimos, llegamos a los otros métodos que son los muy efectivos. Sí, son otros métodos que pasan todos los hormonales. Ya pasamos de los más efectivos a los muy efectivos. En estos influye mucho lo que es el manejo de la paciente, entonces puede fallar un poco. Inyectable mensual. El inyectable mensual es muy utilizado, ¿sí? Lo que es el inyectable mensual más los anovulatorios orales, las tabletas, son los más utilizados. Entonces, de estos podemos decir de que tiene un riesgo de fallo del 6%. Quiere decir que 6 de cada 100 mujeres que lo utilicen al año se van a embarazar utilizándolo, este método. El mecanismo de acción es a través de las hormonas, usan las dos hormonas que es el progestágeno y el estrógeno. ¿Cómo son los métodos? Pónganle en cuidado a esto. Primero, aumenta la viscosidad del moco. Quiere decir que los espermatozoides les da más dificultad para entrar hasta el cervix y subir a través de las trompas. Lo vuelven más viscoso, o sea que los espermatozoides no son capaces de pasar. Segundo, anovulación. El óvulo no sale del ovario, el óvulo se queda ahí en el ovario, no sale. O sea que así el espermatozoide pase, no se va a encontrar con ningún óvulo, no va a haber fecundidad. Otra es que el endometrio no se prepara para recibir el óvulo. Digamos que ya el espermatozoide pasó el moco, el óvulo, hubo ovulación, el óvulo salió, se juntaron y hubo pues, ya empezaron a generar lo que es el cambio pues de genética entre el espermatozoide y el óvulo, pero cuando se van a alojar al endometrio para iniciar el embarazo, el embrión, no se aloja porque el endometrio no está preparado y sale a través de la menstruación. Entonces, son tres formas en las que funcionan los métodos anticonceptivos hormonales, por eso es que son todavía muy efectivos, pero eso también puede fallar. Las contraindicaciones generalmente son todos los cánceres hormonales, tromboembolia, epilepsia, más que todo la epilepsia es porque los medicamentos antiepilépticos tienen contraindicación con los anticonceptivos porque les reducen su efecto. Entonces, por eso es. O que tomen otros medicamentos crónicos que tengan interacción con los anticonceptivos y de esta manera la mujer le va a fallar el método y se va a embarazar. Duración, pues estos son mensuales, se aplica una inyección cada mes. Si, por ejemplo, se le aplicó hoy que estamos a 7 de abril, seguiría aplicándosela todos los 7 de abril. Lo ideal es que la primera inyección sea el primer día de sangrado. Efectos no deseados, pues en este puede aparecer acné en algunas mujeres. Sí, es muy poco, pero puede aparecer. Sangrados intermenstruales, aumento de peso, más que todo por el aumento de la ansiedad. Listo. Entonces seguimos. Inyectable trimestral. Este inyectable trimestral funciona solo con progestágeno, no deja que el endometrio crezca. Y la efectividad del 6 por cada 100 mujeres que utilizan al año. Trimestral se utiliza en embarazadas, ¿sí? Claves en esto, perdón, embarazada no, en mujeres que estén lactando, ¿sí? Puérperas que estén lactando, ya han tenido su hijo. Se utiliza en puérperas, trimestral, pues puérperas. Esto se lo tienen que grabar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si utilizamos un anticonceptivo combinado en puérperas, suprimimos la lactancia, entonces no le va a salir más leche a la mamá. Este no suprime la lactancia, entonces trimestral va a ser en puérperas. Entonces, este se puede poner desde las 6 semanas después del posparto, pero incluso lo pueden poner desde el primer día posparto. Sí, en mujeres que, que en realidad es difícil que vengan a las 6 semanas a ponerse el anticonceptivo y se pueden volver a embarazar. Listo. La duración es trimestral y esto hay que tenerlo muy en cuenta. No se puede utilizar por más de 2 años. Más de 2 años no se puede usar este método. Y nunca, pues, que lo utilice una persona que no esté lactando. Porque puede producir osteopenia después de los 2 años. Quiere decir que el riesgo de osteoporosis aumenta. Anovulatorios orales. Los anovulatorios orales son muy utilizados también. Es tal vez los más utilizados que hay. La efectividad se embarazan 9 por cada 100 que lo utilizan al año. Actúan de igual manera, aumentan la viscosidad del moco, producen una ovulación y no hacen que el endometrio no se prepare. Las contraindicaciones son lo mismo de los hormonales inyectables y el uso es mensual. ¿Cómo se toman? En realidad hay diferentes tipos de anticonceptivos
pero funcionan casi siempre de la misma manera. Se inicia el primer día de sangrado, la primera tabletica, primer día de sangrado, y se continúa tomando las tabletas según el orden del blister que generalmente vienen marcados, así como todos estos vienen marcados 1, 2, 3 o los días de la semana. Se los toma en orden. Generalmente cuando se llega a la tableta número 21, hay dos opciones, que solo venga de 21 y ahí se debe suspender y se vuelve a empezar directamente a la semana. O que traiga otras tableticas que generalmente son de otro color y esas tableticas de otro color son efecto placebo. Placebo significa que no traen medicamento. Solo es para que la mujer no pierda la costumbre de tomarse el anticonceptivo. Listo. Tenemos los anovulatorios de solo progestágenos. Estos en realidad son muy difíciles de conseguir. Se utilizan también solo en en puérperas, mujeres que hayan tenido ya su hijo y que estén lactando. Pues en realidad los utilizan poco. En Colombia los utilizan muy poco. Por lo general siempre utilizan la tableta, el inyectable trimestral. Este se utiliza muy poco. Pero pues hay que conocer que también están. Se utilizan de manera diferente. Se toman tabletas seguidas sin parar. Nunca se para. Es como si fuera un medicamento de la presión o del azúcar. Nunca se para. Todos los días se la deben tomar. Todos los días, todos los días, todos los días. Y también en mujeres que tengan lactancia más que todo. Bueno, continuamos. El anticonceptivo de emergencia. Es tal vez el anticonceptivo que puede tener más dudas. Sí, el anticonceptivo de emergencia. ¿Por qué? Porque en realidad no es un anticonceptivo. Sí, la tableta del día después no es un método anticonceptivo. Eso tienen que sacárselo de la cabeza. No se planifica con esto. Con esto no pueden planificar. Ninguna mujer puede planificar con eso. Y entonces acá viene la pregunta que hacen siempre, siempre la hacen, es ¿cuántas veces se puede utilizar esto al año? Vamos a mirar el chat a ver si ya pusieron esta pregunta. A ver, no la han puesto. Menos mal. Siempre la ponen, siempre preguntan eso. ¿Cuántas veces se puede utilizar eso al año? No hay estudios de eso y no hay nada que diga cuántas veces se puede utilizar al año porque no es un método anticonceptivo. Se ideó principalmente para las mujeres que sufren abuso sexual. ¿Sí? Se les da una tableta de estas o dos de estas porque lo que se quiere es que no se embarace. ¿Sí? Una mujer que sufre abuso sexual. Incluso eso está incluido dentro del kit de código fucsia, que es el kit para las mujeres abusadas o las mujeres violadas. Si una mujer que llega violada, que hubo penetración, se le tiene que dar estas tabletas inmediatamente. Se deben dar en las primeras 72 horas. Actúan en las primeras 72 horas. Si se dan más rápido, pues actúan mucho mejor. La efectividad es muy alta, 2 por cada 100 al año. Lo que hace es que tiene un efecto hormonal muy alto. Por eso digo que no se debe utilizar de forma seguida porque esto genera unas alteraciones hormonales severas. O sea, la mujer que se toma esto sabe que ese mes el ciclo menstrual se le va, mejor dicho, sangra una semana seguida abundante o le dan unos cólicos que la mandan a la cama o no le viene la menstruación por 3 meses y se asusta aún más porque cree que ya está embarazada. Entonces esto afecta el ciclo menstrual mucho. Listo. Aparte de eso, los efectos no solo son en la menstruación, sino que también puede producir dolor de cabeza, puede producir mareos, vómito, porque la carga hormonal que se toman de una sola tomada es muy alta. Listo. ¿Qué más les puedo decir de este método? Que sí, solo en emergencia, cuando se rompa el preservativo, cuando se le olvidó tomarse la tableta o no está planificando y tuvo una relación sexual y pues tocó porque se lo esa vez, listo, o en el caso pues, de violación, pero no es un método anticonceptivo, no lo utilicen de manera frecuente, no se puede utilizar, no es para eso. Listo, vamos a ver que acá tenemos 10 chats. Bueno, nos preguntan que en el ovario poliquístico. Los métodos anticonceptivos son anticonceptivos, pero tienen efectos también, otros efectos que son deseados, que por ejemplo en el síndrome ovario poliquístico se utilizan los métodos anticonceptivos como tratamiento del ovario poliquístico. Listo, entonces sí, en realidad sí funcionan y es uno de los tratamientos, es tomar anticonceptivos para el ovario poliquístico. Continuamos. Cada que me meto al chat después se para. Uy, me pasé. Listo. Tenemos otros métodos hormonales que no son tan conocidos, pero pues que quien lo quiera tener lo puede conseguir. Esto funciona de la siguiente manera. Trae las dos hormonas, estrógeno y progestágeno, son parches. El kit o el kit mensual viene por 3 parches. Se pone un parche semanal, se retira cada semana, se pone otro, hasta que se pongan los 3 parches. Cuando se llega al tercer parche y ya se acaba ese efecto, se deja una semana sin poner parche y de esta manera la persona debe menstruar en esa semana.
el ciclo casi siempre se repite. Por eso les dije que tenían que aprenderse bien el ciclo menstrual de la mujer, porque casi siempre se repite. ¿Sí? Entonces, un parche por cada por 3 semanas se suspende, ahí menstrua y vuelve a iniciar. El anillo vaginal también. Entonces, el anillo vaginal se introduce dentro de la vagina, la mujer se lo introduce con los dedos, lo tiene ahí, él va liberando hormonas y esas hormonas pues va a generar también efectos en su presión de la ovulación y el moco y todo. No molestan la penetración y es un método que pues se utiliza muy poco, muchas mujeres pues ni siquiera lo conocen, pero es una especie de anillo que trae hormonas y va liberando hormonas en la vagina. Se deja ahí semanalmente y se extrae y en caso de que se salga, lo único que deben hacer es lavarlo, lavarlo bien y volverlo a introducir. Listo, también se saca por una semana mientras llega la menstruación y vuelve y se introduce uno nuevo. Bueno, entonces acá quería decirles que les traigo unos casos clínicos para que nos ensayemos un poco. Entonces dice, los casos más comunes, mujeres de 18 años que van a planificar, nunca han planificado con nada, quieren iniciar su planificación porque ya tienen una vida sexual activa, no tienen ninguna enfermedad, dice que utiliza preservativo porque en realidad el preservativo siempre se debe utilizar, siempre se debe utilizar el preservativo porque es el único método de barrera que pues, impide las enfermedades de transmisión sexual y desea planificar. Entonces, a esta mujer, ¿qué le vamos a recomendar? Entonces, acá están las recomendaciones. Primero que todo, como es la primera vez que va a planificar, debo mandarle un método de corta acción porque en caso de que le haga algún efecto adverso, simplemente se suprime o simplemente se suspende y ya. Listo, no va a pasar nada. Como segunda opción, si ella dice que no, que quiere algo más a largo plazo, le podemos ofrecer el implante subdérmico, que en realidad pues no sería lo ideal sería que empezara por esto, estuviera así 6 meses con esto y luego pasara a esto. Listo. Pero pues también es una opción, el implante subdérmico le va a durar 3 años o 4, dependiendo cuál utilicen. Y el DIU, ¿sí? El riesgo en las personas, en las mujeres que no tienen hijos de utilizar el DIU es que su útero pues se supone que aún todavía es pequeño, que es un poco estrecho y hay más riesgo de expulsión. No quiere decir que no se pueda poner, se puede poner, pero el riesgo de expulsión del DIU, que el DIU se salga, es más alto. ¿Listo? Otro caso clínico, esta es una mujer de 24 años de edad que va, pero esta está en un puerperio, quiere decir que está lactando su hijo. Y está lactando su hijo, lleva un mes de puerperio, lo mismo, sin ningún antecedente, es una persona delgada, no tiene ningún problema. El único, pues, el único inconveniente es este, que no es un inconveniente. La característica es que está en puerperio, está lactando. Y ya va al mes después de haber tenido su hijo a control y dice que quiere planificar. ¿Qué le recomendamos? Entonces, lo primero, como les había dicho ahorita, el inyectable trimestral. ¿Por qué? Porque solo tiene progestágeno y de esta manera no vamos a suprimirle la lactancia. Una opción a este también podrían ser los anovulatorios de solo progestágenos, que son muy escasos, como le digo, en el medio mío. No sé si pues en otros países sean más asequibles, pero acá es difícil. También se podrían utilizar. O pues, decirle que se puede poner el dispositivo intrauterino, se le puede poner a las 6 semanas o 4 semanas postparto, se puede poner el dispositivo intrauterino. O si ya la mujer dice que no quiere pues más hijos, o si dice que ya no quiere más, que ya es el único, que algunas pues lo pueden decir, solo quería tener uno. Planificación quirúrgica también se le puede ofrecer. Listo, siempre ofrecer el preservativo porque el preservativo más el anticonceptivo hormonal pues tiene mayor efecto, además protege enfermedades de transmisión sexual. Otro caso clínico es una paciente ya mayor, 35 años de edad, secundigestante, el último parto lo tuvo hace 3 años, es obesa, tiene antecedente en la familia de cáncer de mama, es hipertensa y quiere iniciar a planificar. Bueno, iniciar no, quiere planificar porque seguramente se ha iniciado ya antes ha planificado. Entonces tengan esto en cuenta. Antecedentes de cánceres de mama, es hipertensa y es obesa. Listo, entonces son, imagínense, todos sus efectos. Aparte de eso, 35 años. Ya a esta edad, pues en realidad un embarazo sería muy riesgoso. Se puede dar, pero es muy riesgoso. Entonces lo ideal es que ya después de esta edad no se embarace más. ¿Qué le vamos a recomendar? Lo primero, le decimos, vea señora, con esos antecedentes que usted tiene, lo ideal es que no le meta hormonas a su cuerpo. Utilice un dispositivo intrauterino de cobre, no tiene hormonas, le va a durar 10 años. Quiere decir que a los 45 años ya usted pues le va a durar hasta los 45 años, más el preservativo. ¿Listo? La otra opción que también es muy válida es decirle, bueno señora, ya usted ya terminó su vida fértil, ya usted no considera que va a tener más hijos. Hágase un pomeroy, espérese que ya no va a tener más, ya usted no está con edad ni tampoco con una anatomía por la obesidad, entonces lo ideal es que se opere.
o el implante subtérmico, que el implante subtérmico pues es un método a largo plazo, que aunque tiene hormona no sería lo ideal por los antecedentes de cáncer de mama y eso, también se puede intentar. Otro caso, paciente 17 años de edad que es secundigestante, o sea, tiene 17 años, ya tiene su segundo hijo, quiere decir que se embarazó para los 14 y luego otra vez como a los 15. Ya su segundo hijo llega después de 6 meses, no está lactando, ya dejó de lactar, no tiene ningún antecedente y dice que tiene 17 años, pero que ya como tiene dos hijos no quiere tener más, que se quiere operar. Entonces, a esta paciente, ¿qué le decimos? Primero hay que tener en cuenta, en Colombia, el método quirúrgico para las mujeres se puede dar a cualquier edad, pero que sean mayores de edad. No necesita tener hijos, ¿sí? Si llega de 18 años sin hijos, pidiendo un Pomeroy, toca dárselo de una, no hay ninguna restricción. Pero si es menor de edad, no se puede, toca decirle que no se puede, tiene que esperar hasta los 18 años. Lo otro es que si no tiene hijos, no le puede decir que no se puede porque no tiene hijos. Obviamente se le puede decir, pues se le puede recomendar que es un método que ya no tiene reversa, que es muy difícil pues la recanalización, que lo piense bien porque la tasa de arrepentimiento en mujeres jóvenes es muy alta, es casi del 50%. Entonces hay que decirle que lo piense bien, pero si ella está decidida, la decisión es unánime y quiere operarse, se opera después de 17 años. De esta paciente no se le puede decir que el método quirúrgico. ¿Listo? Entonces a ella le podemos indicar un método anticonceptivo de larga acción como el implante, el dispositivo intrauterino o pues anovulatorios en caso de que no desee ninguno de estos dos. Bueno, por último caso, paciente 20 años de edad masculino, este ya es hombre, sin antecedentes de importancia, no tiene hijos, que desea realizarse la vasectomía. Entonces, 20 años, ya es mayor de edad, no tiene hijos, eso no es impedimento, y desea realizarse la vasectomía. ¿Qué le decimos? Pues también le tenemos que decir lo mismo, que las tasas de arrepentimiento son altas, pero si él lo quiere y lo ha pensado bien, se le da la orden, no hay ningún problema, y se le da la orden de vasectomía, y obviamente se le entregan preservativos. ¿Sí? En las notas de planificación familiar siempre hay que entregar preservativos. Bueno, seguimos con los métodos de barrera. Tenemos el preservativo, que es uno de los más conocidos. Recuerden que el preservativo se utiliza desde hace muchos, muchos, muchos años antes, pero pues se ha cambiado la textura con la que se hace. Esto es muy importante, es el único método de barrera que previene las enfermedades de transmisión sexual. El único, no hay ningún otro. Bueno, el condón femenino y condón masculino, ¿sí? Pero es el único, no hay ningún otro. E incluso hay una enfermedad de transmisión sexual que no le vale preservativo, que es el herpes. Una persona le puede dar herpes aún usando preservativo. La efectividad es de 18, se embarazan por cada 100 al año, no es tan alta la efectividad por el mal uso. Pueden empezar la relación sexual sin preservativo y luego se lo ponen, eso es un error. O que se rompa o utilizarlo más, sí, utilizar algún tipo de lubricante que haga que tenga alguna perforación o algo, es utilizarlo más. Contraindicaciones, alergias al látex, que es muy común también, pero también hay condones de nitrilo y de otros elementos. La duración pues es de uso único y efectos no deseados, pues muchas veces los hombres no lo usan porque les retarda la eyaculación o que no sienten lo mismo. El retardo de la eyaculación, pues sí puede pasar, pero también hay preservativos que dicen naturales o con más sensación, que son más delgados. Entonces, en realidad, eso lo puede utilizar. Utilice uno que sea muy delgado si le retarga la eyaculación o si eso le ayuda porque tiene un problema de pronto de eyaculación precoz, pues incluso es un pro que le va a dar. Tenemos acá que se han creado diferentes sustancias de intestinos animales, de látex, luego se pasa el que tenemos ahora. El condón femenino es muy similar, tiene dos anillos, uno pequeño, uno grande. Se introduce el anillo pequeño en la vagina, el anillo grande queda por fuera. La ventaja de este método anticonceptivo es que la mujer se lo puede poner hasta 3 horas antes de tener la relación sexual. O sea que si, por ejemplo, se va a ir a ver con el novio, se lo puede poner en su casa y verse a ver con él y ya lo tiene puesto. O si va para una fiesta y sabe que va a tener relaciones sexuales, se lo puede poner antes y ya tenerlo puesto para cuando va a tener la relación sexual. El diafragma es un método de barrera y además de eso trae espermicida, pero este no previene enfermedad de transmisión sexual. Es una especie de bombita de caucho que se mete en el cervix y trae una especie de sustancia que mata a los espermatozoides. Eh, Se puede usar antes de la relación sexual, se pone y se deja después de la relación sexual hasta 6 horas. Pero hay mujeres que se la dejan más tiempo creyendo que si se lo dejan más tiempo pues va a tener mayor efecto. Y hay un efecto deseado que es el shock tóxico, como tiene espermicida, pues eso también es una especie de veneno que empieza a absorberse a través de la vagina y pues las puede llegar al hospital como una intoxicación. Son estos.
traen espermicidas, se utilizan dependiendo el tamaño de la vagina, pues las mujeres grandes utilizarán una más grande, las mujeres pequeñas utilizarán una más pequeña, porque en realidad si una mujer pequeña utiliza uno de esos, pues le va a molestar. Métodos naturales, estos métodos naturales son más utilizados por las mujeres que tienen religión o que tienen creencias que no pueden utilizar los métodos farmacológicos y pues la efectividad es de 20 o más al año que se embaraza. Entonces, primero, este método tiene que conocer sus días fértiles y los contraindicaciones que tengan alteración del ciclo menstrual, o sea, que sea irregular. Listo, para conocer la fecha de la fecundidad. ¿Cómo se hace? Pues hay muchas formas. Primero, a través del moco vaginal. El moco vaginal en el primer día de sangrado y antes de la ovulación es muy viscoso, o sea, no es como cauchudito, sino que es como pegajoso, no se estira. Luego cuando llega la ovulación es como clara de huevo, se estira y es cristalino y es bonito. Y luego cuando ya pasa la ovulación vuelve a ser así cauchudo que no se deja estirar ni nada y es pegajoso. Conocer los días fértiles, esto se tiene que hacer un promedio de los días de menstruación y después de eso mirar cuáles días, según esta regla, son los días en los cuales va a ovular para que esos días no tenga relaciones sexuales. Y los otros días sí podría tener relaciones sexuales sin riesgo de embarazarse. Falla mucho porque los espermatozoides puede que tenga relación sexual acá, pero el espermatozoide dura 5 días vivo en el útero. Es por acá y se embaraza. Control de la temperatura basal, eso es tomarse la temperatura todos los días y se supone que el día de la ovulación la temperatura sube 1,5 grados. O sea que la temperatura basal va acá, cuando ovula le sube la temperatura y en estos días va a estar fértil y no puede tener relaciones sexuales. Son métodos complejos, la verdad, no son tan fáciles de hacer, pero las mujeres lo utilizan. Y de esta manera damos fin a la charla. Espero les haya gustado. Pues sé que es mucha información muy rápido, pero se intentó de la manera más explicada posible.